Jesucristo Rey. Padre Tadeo Albarracín Montañez. Hola amigos cristovidentes, de nuevo con ustedes en este marco de la Semana de la Fe, cuando nos proponemos conocer a la persona de Jesús, amarlo y decidirnos a seguirlo. En esta oportunidad les quiero proponer aproximarnos al misterio de la persona de Jesús con el título Jesucristo Rey. El título de Rey es un título muy apreciado en la Escritura. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, después del Éxodo, cuando comienza a organizarse en la tierra prometida, a establecerse en aquel país, tiene dificultades porque hay otros habitantes en el país y entonces casi que es la lucha por la tierra. En esa lucha con los pueblos, con los habitantes del país, tiene un papel importante la misión de los jueces. En la Escritura tenemos en el Antiguo Testamento el libro de los jueces y el libro de Josué, estos dos libros que nos refieren la forma como el pueblo va tomando posesión de la tierra prometida. En esas campañas, en esas luchas, se va gestando entre la comunidad del pueblo de Israel la necesidad de tener un rey para que dirija, para que oriente, para que establezca las estrategias guerreras para tomar el país. En esa empresa por conquistar la tierra, por dominar el territorio, el pueblo de Israel, que se ve enfrentado a distintos pueblos que habitaban ya esa región, el pueblo ve la necesidad, la conveniencia de tener un rey como los demás pueblos. Al interior de la comunidad de Israel se da origen a dos corrientes, una a favor de la monarquía, unos que quieren tener rey, y otros que ven en la monarquía riesgos. Riesgos porque va surgiendo la idea de pronto de una competencia frente a Yahvé, que es el rey. Hay esas dos corrientes, una a favor y otra en contra de la monarquía. Y hay páginas del Antiguo Testamento, del libro de los jueces y del libro de Samuel, en donde se evidencian esas tensiones. Finalmente, pues Dios accede para que el pueblo tenga un rey. Y comienza la época de la monarquía. El primer rey, Saúl. El segundo rey, David. Centrémonos en la persona de David. Una persona con muchas luces y también con sombras, con defectos. La época de David es la época de oro, es una época ideal. Suelen comentar los historiadores y los exégetas que ese esplendor de David se debe en buena medida a la crisis que vive en su tiempo las potencias, los grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia y más tarde Persia. En un momento de relativa tranquilidad o adormecimiento de los pueblos guerreros, Israel tiene un relativo florecimiento y eso se da bajo el reinado de David. Los sucesores de David se ven enfrentados a una situación diferente. Se va despertando las ansias expansionistas de los grandes imperios, Egipto, Babilonia, Asiria, y el pueblo queda a merced de esas luchas. El pueblo de Israel se ve entonces sometido a esas crisis y va viniendo esas dificultades. Sigue entonces en el recuerdo la época de David como la época de esplendor. En esas épocas de crisis, cuando es apabullado el territorio de Israel, va apareciendo una esperanza en recuperar, en vivir esa situación que se vivió bajo el reinado de David. Los profetas van animando esa esperanza. Cuando el pueblo no tiene muchas posibilidades, los profetas van llamando a la esperanza. Y esta esperanza
de alguna forma la refieren o se inspira en el reinado de David. Va surgiendo entonces el tema del reino de Dios. Dios suscitará un personaje como David que brindará una situación de prosperidad, de tranquilidad al pueblo. Quizás la característica más sobresaliente del reino es el shalom, una palabra hebrea que nosotros solemos traducir por paz, pero es mucho más amplio el shalom en el sentido bíblico. Es la reconciliación, es la armonía, es la prosperidad, es tener futuro, tener proyecto. Los profetas van caracterizando una esperanza presentada como el reino en donde se vive el shalom. Haciendo un salto al Nuevo Testamento, Jesús precisamente comienza su predicación en el Evangelio según San Marcos, anunciando eso, la presencia del reino. En el capítulo 1, versículos 14 y 15 del Evangelio de Marcos, Jesús inicia así su predicación. Dice el Evangelio: cuando Juan fue puesto en la cárcel, Jesús fue a Galilea y comenzó a predicar el Evangelio. Decía: el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino está aquí. Conviértanse y crean en el Evangelio. Miremos en detalle estos versículos. El inicio de la predicación de Jesús está marcado por la entrega de Juan. Cuando Juan es entregado a la cárcel, es el mismo verbo que se usa para la pasión de Jesús. Cuando Jesús habla de su muerte, dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Pues Juan es entregado a la cárcel. Eso parece ser como la señal para que comience la actuación de Jesús. Jesús baja a Galilea y comienza a predicar la buena noticia, el Evangelio de Dios. Es decir, la buena noticia de parte de Dios. Lo que Dios envía como buena noticia, lo que Dios descubre como buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia de parte de Dios? Que el tiempo se ha cumplido, que todas esas promesas que venían haciendo los profetas desde el Antiguo Testamento llegan a su cumplimiento. La promesa se cumple. Jesús inicia entonces su predicación anunciando una buena noticia, el Evangelio de Dios, una buena noticia de parte de Dios. Y el mismo Evangelio explica en qué consiste esa buena noticia. El tiempo se ha cumplido, el reino está al alcance, el reino está aquí. Si uno se lo propone, lo puede tener, lo puede disfrutar. La buena noticia que Jesús predica es precisamente el reinado de Dios. El reino de Dios que está aquí, está en las posibilidades del ser humano. En la predicación de Jesús, todo el tema es el reino de Dios. La forma como Jesús se relaciona con las personas, como Jesús actúa delante de la autoridad. La predicación de Jesús tiene un tema: el reino de Dios. Jesús nos revela, nos descubre en qué consiste el reino de Dios, la soberanía, el reinado de Dios. Las parábolas, por ejemplo, son una especie de explicación catequética de cómo va surgiendo el reino de Dios. La mayoría de las parábolas son dinámicas, hablan de crecimiento, hablan del trabajo, de los resultados del trabajo, habla de una situación de cambio, de renovación. El proyecto pastoral, podemos decir así, de Jesús se llama Reino de Dios. Nos va explicando, nos va proponiendo, nos va mostrando cómo el reino de Dios se hace presente. En este sentido de explicar en qué consiste el reino, además de las parábolas, me parece importante las comidas de Jesús. El Evangelio nos cuenta que Jesús va a comer a la casa de los pecadores, que Jesús va a comer a la casa de Zaqueo. La sociedad de su tiempo se escandaliza, cómo un pecador tiene
la osadía de acoger a una persona, o cómo Jesús va y se acoge o va a comer con los pecadores. Pero en el fondo el mensaje es este: el reino de Dios está llegando. El reino de Dios no es excluyente. El reino de Dios va llegando a la realidad de las personas, de los marginados, de los discriminados. El encuentro de Jesús tocando a los leprosos, acercándose a las miserias de las situaciones de muchos seres humanos, es la manifestación del reinado de Dios. Y estas actitudes de Jesús en el Evangelio aparecen como chocantes, como contrastantes con una manera de relacionarse con Dios basada en ritos, basada en una diferencia de lo puro y de lo impuro. A Jesús se le critica muchas veces esas actitudes, que por qué hace eso, lo que no está permitido en sábado, que por qué va a comer con los pecadores, que por qué se junta con personas que una sociedad teocrática religiosa discrimina. Pero en el fondo lo que Jesús está manifestando es el reino de Dios, el reinado de Dios que se acerca, que establece una nueva forma de realizar la alianza. Dios que se acerca a cada persona en su realidad concreta. Hola amigos cristovidentes, de nuevo con ustedes. Recapitulando lo que venimos diciendo a propósito de aproximarnos a Jesús con el título Jesucristo Rey. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, que va viviendo unas situaciones históricas de dominio del territorio, ve la necesidad o la conveniencia de tener un rey. Se establece en el pueblo de Israel lo que se conoce como la monarquía. El tiempo de oro, la edad, el periodo de máximo esplendor es el del reinado de David. Se asume entonces el reinado de David como un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Cuando vienen las grandes crisis por esos movimientos políticos expansionistas de las grandes potencias vecinas de Israel, se va comenzando a entender la época de David como una época privilegiada a la que habría de volver. Los profetas que llaman a la esperanza, los profetas que animan con mensajes de esperanza, van intuyendo, van proponiendo una situación de salvación como el esplendor que se vivía en tiempo de David. En el Nuevo Testamento Jesús inicia su predicación anunciando precisamente el reinado de Dios, Dios que llega a reinar. Las parábolas, las acciones de Jesús, Jesús compartiendo con las personas, son la forma como se va anunciando y se va manifestando el reino de Dios en la persona de Jesús. Pero avanzando, podemos reconocer lo siguiente. Fijémonos cómo, para hablar de Dios, para hablar de la salvación, la Biblia se vale de imágenes. Aquí hay un tema interesante que está al alcance de cada uno de nosotros, pero que de pronto no somos muy conscientes. Nosotros, para referirnos a la realidad, para referirnos a lo que nos rodea, a lo que conocemos, lo hacemos a través del lenguaje, a través de imágenes. Nuestro conocimiento es a través de imágenes. Solemos poner ejemplos, son imágenes, son figuras. Es interesante este término figura, porque la figura es poner un límite, eso tiene una figura, una forma. Cuando conocemos, cuando hablamos, lo hacemos también a través de figuras, a través de imágenes, es decir, estableciendo como unos límites, como un contenedor para acoger un contenido. Pues de la misma forma la revelación en la Biblia. La Biblia, para hablar de la experiencia de Dios, para hablar de la experiencia de salvación, para hablar de una experiencia que desborda lo que puede comprender el ser humano, pues la Biblia también acude a imágenes, a figuras, es decir, poner un límite para tener un contenedor y acoger un contenido.
Esa experiencia de la salvación se expresa a través de esa imagen, de esa figura del reino. Pero a veces cuando hablamos con figuras y sobre todo en la escritura, corremos el riesgo de quedarnos con la figura, atender el contorno y descuidar el contenido. ¿Cómo comprender el reino de Dios? ¿Cómo comprender la imagen, la figura y sobre todo lo que quiere expresar, lo que hay de contenido? El pecado tiene unas consecuencias. El pecado divide, el pecado dispersa, el pecado disgrega. Notemos en nuestra experiencia personal, el pecado nos divide, nos lleva a veces a ser incoherentes, contradictorios. Eso es la consecuencia del pecado. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, entre el grupo de los amigos, en la familia, el pecado divide, el pecado dispersa. La obra de la salvación, pues es lo contrario, es la unidad, es concentrar, es crear unidad. El reino de Dios, el reinado de Dios, pues lo podemos entender así, no como la figura de un rey con súbditos, con una corte, etc. Eso es la figura, eso es el contorno, esos son los límites. Pero aquí lo interesante es mirar el contenido. Cuando hablamos del reino de Dios, del reinado de Dios, queremos hacer alusión a la obra de Dios de superar, de vencer el pecado. El pecado dispersa, el pecado divide, el pecado disgrega. La salvación la podemos entender en este contexto como la reunificación, la unificación de la persona, la reunificación, la unificación de las familias, de la sociedad. En este contexto entendemos el reino. El reino es la obra, la acción de Dios por devolver a la humanidad, por devolvernos a cada uno de nosotros una unidad. Y eso se logra asumiendo, aceptando la soberanía de Dios, obedeciendo, cumpliendo, realizando el proyecto de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así podemos entender a Jesucristo, Rey del universo. En la carta de San Pablo a los Colosenses, en el himno de la carta, San Pablo propone un término, la recapitulación. San Pablo, cuando escribe las cartas, después del saludo, a manera de acción de gracias, San Pablo suele transcribir un himno de las comunidades cristianas de su tiempo. El himno de la carta a los Colosenses tiene ese tema de la obra de Cristo y la propone así, como la recapitulación. La salvación presentada así, la dispersión que hubo por el pecado, el desorden de la naturaleza, el desorden en la sociedad y en la vida de las personas, Jesucristo lo unifica, la salvación como unidad, como unificación. San Pablo propone la obra de Cristo, la salvación, con este término, recapitulación. Es decir, integrar todo, reunir todo en el proyecto de Dios, en el cumplimiento de Dios. De ahí podemos nosotros entender el título de Jesucristo, Rey del universo. En la celebración de la Iglesia, el último domingo del tiempo ordinario, precisamente es la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. El año litúrgico es una propuesta pedagógica, catequética, que ofrece la Iglesia. En el transcurso de los 12 meses del año, de una forma comprimida, celebramos el misterio de la vida de Jesús, comenzando por las expectativas de su nacimiento, su infancia, su vida pública, su muerte y resurrección, y la espera de su segunda venida. Toda esta celebración concluye con la fiesta de Jesucristo Rey, que viene a ser como la recapitulación de toda la obra de Jesús. Ese día la Iglesia, en la oración colecta de la misa, nos dice que Cristo entrega al Padre un reino. La obra de Jesús, su muerte y resurrección, tiene unas consecuencias en toda la creación. El desorden que entra en la naturaleza, en las personas,
en los grupos, en las comunidades, todo eso es vencido por la obra de Cristo. Y todo eso de alguna manera concluye o confluye hacia la recapitulación. Una humanidad renovada, un universo renovado por la Pascua de Jesús es entregado en manos del Padre. Jesús es Rey del universo en este sentido de que toda la creación es transformada por la gracia de la Pascua. Todas las consecuencias de división, de desorden que introdujo el pecado son superadas y se logra la bondad de la creación con la que Dios ha hecho todas las cosas. Jesucristo Rey en este sentido de traer y hacer posible la soberanía de Dios. Jesús con su muerte y resurrección nos está a cada uno de nosotros habilitando, dándonos la gracia, haciendo presente el amor de Dios en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros vivir bajo la soberanía de Dios, para que podamos acoger y vivir la alianza que Dios nos propone. Jesucristo, con su muerte y resurrección, posibilita a cada ser humano, a cada uno de nosotros, la condición de acoger el amor de Dios y de dejarnos transformar por Él. Esta imagen del reino de Dios y de Jesucristo Rey, en esas raíces bíblicas profundas, nos proponen, nos invitan y nos dan la posibilidad de entender la obra de Dios como la rehabilitación del ser humano. Jesucristo Rey, el soberano, que nos propone, que nos comunica el amor de Dios. La ley que mueve a las personas, la ley que mueve a los hijos de Dios es la entrega de Jesús que nos propone imitarlo. La vida para entregar como ha hecho Jesús. Amigos cristovidentes, esperamos otra oportunidad para continuar nosotros profundizando en la persona de Jesús, en la identidad de Jesús, para conocerlo, amarlo y seguirlo. Jesucristo Rey. Padre Tadeo Albarracín Montañés.